Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Senscriptos. Mi nombre es Matías y el día de hoy hablaremos sobre Bitcoin y su relación con el indicador de miedo y codicia. Si les gusta el contenido no olviden darle like al video, suscribirse al canal y activen la campana para recibir notificaciones cada vez que subo un nuevo video. Les recuerdo que también tenemos el canal de Telegram, los invito a unirse para compartir sus ideas y opiniones. Además, dentro de las próximas semanas estaremos terminando varios indicadores que planeo compartir de forma gratuita con ustedes y los miembros del Telegram. Iniciemos. La razón para revisar este indicador es la gran volatilidad que hemos experimentado en este durante los últimos meses. Y es que hemos pasado desde valores muy bajos en el indicador de miedo y codicia, en especial durante los bajos en $33.000, hemos regresado a valores intermedios cuando el precio de Bitcoin subió hasta aproximadamente 45.000, a pesar de que desde el punto más alto todavía nos encontrábamos en una caída de 36%, y al momento de ahora nos encontramos nuevamente en valores bajos en miedo extremo. Para los que no conocen este indicador lo pueden encontrar en esta página de aquí, solo googlean Alternative BTC riesgo y muy probablemente sea el primer resultado. El día de hoy nos encontramos en un nivel de miedo de 27, pero podremos observar que el día de ayer nos encontrábamos en 23 en miedo extremo y hace un mes también nos encontrábamos en miedo extremo. Pero ¿cómo es que se calcula este indicador? Y si scrolleamos hacia abajo la página podremos encontrar la zona de fuentes de información y podremos observar que consta de un 25% de la volatilidad del mercado. Esto quiere decir cuánto el precio se ha movido durante los últimos 30 y 90 días, cuánto momento tiene el mercado y cuánto volumen, otro 25%, las reacciones positivas o negativas que se están experimentando en las redes sociales, la dominancia de Bitcoin en el mercado y finalmente 10% en tendencias cuando uno googlea Bitcoin. Y es con esta información que arman este índice y de hecho existe desde aproximadamente, si ponemos el tiempo máximo, febrero del año 2018. Es importante mencionar desde cuándo existe, pues solo ha logrado capturar la emoción del mercado desde esa fecha. Sin embargo, si hubiese existido desde antes, creo que sería similar a lo que estamos por ver, pues logra capturar muy bien la psicología humana que observamos en el mercado. Y la forma como se propone usar este indicador es comprar cuando el indicador se encuentra en valores bajos y vender cuando se encuentra en valores altos, pues cuando los valores son bajos puedes encontrar las mejores ofertas, mientras que cuando los valores son altos puedes encontrar gente a la cual vendérsela a un mayor precio. Y esto no es nada nuevo, hasta existe una cita bastante conocida de Warren Buffett respecto a justo ese tema. Lamentablemente solo esta frase y acompañarla con el indicador, la verdad es un análisis flojo y la idea es entrar a más a detalle, descomponer un poco más la relación que existe entre este indicador y los movimientos de Bitcoin. Y para ello tenemos que poner el indicador y el precio en la misma gráfica. Y en pantalla les muestro justo eso. En la gráfica podemos ver el precio de Bitcoin en la línea azul y el riesgo de 1 a 100 en la línea roja. La escala del precio se encuentra en el lado izquierdo en escala logarítmica, mientras que la escala del índice de miedo y codicia se encuentra en el lado derecho de 0 a 100 de forma lineal. Y abajo tenemos el tiempo. Y lo primero que podemos observar de la historia de este indicador es que es un indicador bastante ruidoso. Tiende a oscilar mucho a través del tiempo, sin embargo podemos observar cierta tendencia. Por ejemplo, en este primer periodo, y si le hacemos un poco de zoom, podremos observar que el precio de Bitcoin se encontraba en una oscilación bajista, mientras que el indicador de miedo y codicia también lo estaba haciendo de una forma similar. Sin embargo, estos movimientos y esta oscilación llegó, por ejemplo, a marcar el indicador de riesgo y codicia en valores tan altos como 74, así como valores tan bajos como 11, a pesar de que el precio se encontraba en una clara tendencia bajista. Por ejemplo, en este segundo periodo de tiempo podremos observar un comportamiento bastante similar, donde iniciamos una tendencia alcista en el mercado hasta alcanzar valores tan altos como $13.000 desde valores tan bajos de 3.000, mientras que el indicador de miedo y codicia inició en valores de 10, alcanzó en los picos valores de 95, pero podremos observar que para tan solo una caída de aproximadamente 30%, el indicador bajó hasta los valores más bajos, valores aproximados a 16. Y en todo este recorrido podemos observar como cada pequeño impulso de precio, ya sea hacia el alza o hacia la baja, puede llegar a marcar grandes movimientos en el indicador de miedo y codicia, lo cual nos muestra lo volátil que es la emoción del criptomercado. Y desde los fondos que experimentamos por la capitulación de COVID hasta aproximadamente los valores más altos en abril del año 2021, podremos ver cómo el precio continúa en una tendencia alcista, mientras que el indicador de miedo y codicia también tiende a tener un comportamiento alcista. Sin embargo, nuevamente podemos observar cómo la volatilidad del precio juega en la volatilidad del indicador de riesgo y codicia, y solo por tener, por ejemplo, una caída de $11.000
$1000 hasta aproximadamente 10.000, el indicador puede tener caídas tan altas de 83 hasta 41, prácticamente una caída de 50%, a pesar de que el precio a largo plazo continuaba en una tendencia alcista. Luego de alcanzar los picos en aproximadamente abril del año 2021, y a pesar de tener un comportamiento horizontal en el precio durante esta zona, tuvimos un fuerte enfriamiento en el indicador de miedo y codicia, y esto significa que las personas estaban empezando a dudar de este tipo de movimiento, lo cual eventualmente sucedió e ingresamos en la caída en los meses de mayo, y podremos observar que el precio está muy bien acompañado del indicador de miedo y codicia, en especial durante esta etapa, donde el precio tuvo una caída desde el punto más alto hasta el punto más bajo de aproximadamente 55%, mientras que el indicador de miedo y codicia en sus valores más altos de 95, marcando una señal de extrema codicia y algo que tienes que manejar con bastante precaución, bajó hasta valores tan bajos como lo pueden ser 10 durante estas grandes etapas de miedo. Nuevamente, esta fue una etapa la cual generó una muy buena oportunidad de entrar al mercado, a pesar que en el momento la emoción era bastante negativa. Y durante la recuperación que tuvimos desde estos fondos hasta el punto más alto y luego hasta el día de hoy del mercado, podremos observar nuevamente la relación que existe entre el precio y el indicador de miedo y codicia, y cómo mientras encontramos una tendencia alcista en el precio, tendemos a tener indicadores de miedo y codicia cada vez más altos. Sin embargo, cuando sobre todo estos movimientos tienden a ser bastante dudosos y las personas no están muy seguras qué es lo que va a suceder, nuevamente podremos experimentar como una pequeña caída, y entre comillas pequeña, de aproximadamente $10.000 en Bitcoin desde 52 hasta 41, puede generar una gran caída desde valores de codicia de aproximadamente 79 hasta valores de miedo de aproximadamente 20. Sin embargo, esto no evitó nuevamente que comprar en aproximadamente un indicador de 20 sea una buena oportunidad al mediano plazo para aprovechar la siguiente tendencia alcista, que eventualmente nos llevó hasta aproximadamente $69.000. Y desde ese momento, como hemos estado en una constante caída, lo que hemos estado experimentando en el mercado son valores de miedo constantes en aproximadamente la zona de entre 40 y 20, con algunos picos durante las fuertes caídas en aproximadamente índices entre 15 y 10. Entonces, ¿qué podemos concluir de la información que acabamos de observar? Y es que, por ejemplo, caídas sustanciales en el precio tienden a mandar a completo caos al inversionista casual. Y esto solo nos indica que las emociones de los inversionistas nuevamente son completamente manejadas por la volatilidad del precio. Otra cosa que podemos observar es que cada vez que el riesgo se encuentra por debajo de valores de 20, que son todas las zonas en esta zona gris de aquí, como por ejemplo la zona que experimentamos a finales del año 2018, la zona que experimentamos en el año 2019, la zona del COVID, la zona de mediados de junio del año 2021, y está por verse, pero la zona en estos momentos a largo plazo tienden a ser muy buenas oportunidades para ingresar al mercado. Y una última cosa que podemos observar es que, a pesar de estar en una clara tendencia bajista en el precio, como por ejemplo a inicios del año 2018, el indicador de miedo y codicia igual puede alcanzar valores tan altos como para entrar en codicia, que son valores de 65 o más. En este caso, en algunas oportunidades entramos en valores tan altos como 70. Pero podemos ir unos cuantos pasos más allá y analizar esta información de una manera ligeramente diferente. Y es que en estos momentos la información es bastante ruidosa. Entonces lo que podemos hacer es, por ejemplo, sacar un promedio de los últimos días del indicador de miedo y codicia. Y para eso tengo esta pequeña caja de aquí. Y si, por ejemplo, sacamos un promedio de 10, observamos una historia completamente diferente, un indicador mucho más suave, entendible y seguible. Pero algo importante que resaltar respecto a que le hemos sacado un promedio es que le hemos inyectado una característica de retraso. Y ese es el balance. Perdemos la velocidad de reacción del indicador, pero ganamos la facilidad de su seguimiento. Ahora, esto realmente nos ofrece información similar al análisis previo. La pregunta es qué tanto te hubiese impactado este retraso que hemos introducido en nuestras decisiones. Y por ejemplo, si observamos el primer periodo, podremos ver que cuando el indicador de miedo y codicia empieza a revertirse, normalmente todavía nos encontramos en uno de los momentos más altos de esa tendencia a corto plazo. Por ejemplo, durante esta etapa, si hubieses visto el indicador voltearse en aproximadamente $10.000, y cuando se hubiese empezado a voltear durante esta etapa, hubieses comprado en aproximadamente 7.900 y lo hubieses vendido en aproximadamente 8.500. Nuevamente, tuviste una ganancia. Ahora, esto únicamente es aplicable cuando tenemos movimientos de relativa escala. Sin embargo, cuando tenemos movimientos en escalas más pequeñas, por ejemplo, este pequeño periodo de aquí, la verdad no te hubiese sido tan útil seguir el indicador de esta manera. Por ejemplo, hubieses comprado cuando inicia la reversión en aproximadamente 7.700, pero nuevamente se hubiese invertido al corto plazo y hubieses vendido en aproximadamente 6.500. Por lo tanto, utilizar el indicador en periodos tan cortos como esto no tiende a ser una buena estrategia. Lo que tiende a ser una buena estrategia es utilizarlo a largo plazo. Por lo tanto, si hacemos un poco de suma hacia afuera y observamos estos eventos donde nos encontramos, por ejemplo, cuando el índice se encuentra por debajo de 15, podremos observar que hubieses comprado en aproximadamente 3.600
puntos y dependiendo de dónde es que quieras vender, tal vez uno quiere vender cuando el indicador de miedo alcanza valores de 50, tal vez valores de 60, tal vez valores de 70. En cualquiera de los casos hubieses encontrado una buena oportunidad para encontrar retornos sobre tu compra inicial, a pesar del retraso que le hemos introducido a este indicador. Y si observamos más de cerca el movimiento alcista que tuvimos durante inicios del año 2021 y el pico que tuvimos en aproximadamente abril del año 2021, podremos observar que el indicador nos dio la señal de venta en aproximadamente $35.000 si es que asumimos ventas por encima de 90 y nuevamente valores de venta en aproximadamente $55.000. Definitivamente no fue el pico del mercado, pero si compraste cuando el indicador de miedo y codicia marcó en el promedio de 10 días valores menores a 15, pues te hubiese ido muy bien siguiendo este indicador. Y así es como llegamos a momentos más recientes. Y es que en estos momentos el indicador promediando los últimos 10 días marcó durante julio del año 2021 valores tan bajos como 17. Y si hubieses comprado durante esas etapas, hubieses podido encontrar muy buenas oportunidades de salida del mercado, como por ejemplo cuando los índices marcaron riesgos en aproximadamente 75 o hasta incluso más alto cuando marcó 77 aproximadamente en valores de $60.000. Ahora nuevamente el indicador está marcando valores por debajo de 20 cuando le sacamos el promedio simple de 10 días. Por lo tanto, según la historia, a largo plazo esta podría ser una muy buena oportunidad de entrar al mercado, en especial si volvemos a ver valores similares a $33.000 por Bitcoin. Pero podemos ir incluso más allá, tal vez podemos suavizar incluso más esta curva y eliminar más ruido, como por ejemplo todos estos picos que experimentamos durante la subida en el año 2019. Y si ponemos por ejemplo un análisis a 30 días de promedio, podemos ver cómo todo el ruido que encontramos durante esta etapa ha desaparecido. Por lo tanto, hubiese sido incluso más fácil de navegar. La verdadera pregunta es si el retraso que introducimos al utilizar un promedio de 30 días nos hubiese dado una buena señal de salida. Y por ejemplo, si analizamos este periodo, podremos ver que nuestra señal de entrada se encontraba en aproximadamente $3.900, mientras que nuestra señal de salida, si bien no fue en $13.000, la señal de salida se dio en aproximadamente $7.700 y si no tomaste esa, la siguiente se dio en aproximadamente $10.300. Así como durante todo el movimiento alcista, cuando nos encontramos por valores debajo de 20, tus entradas hubiesen dado entre aproximadamente $6.000 y $7.000 por Bitcoin, mientras que las salidas se hubiese dado en aproximadamente $4.000 y si no vendiste todo en ese momento, la siguiente salida se hubiese dado en aproximadamente $50.000 por Bitcoin. Una vez más, no hubieses vendido el pico del mercado en aproximadamente $64.000, pero respecto a tu punto de entrada, la verdad te hubiese ido bastante bien. Y para un promedio de 30, si observamos la caída que experimentamos a mediados de julio, podremos observar que durante un muy breve periodo de tiempo ingresamos por debajo de 20. Y esto significa que tu entrada hubiese sido en un precio de Bitcoin de aproximadamente $35.000 y hasta el día de hoy todavía te encontrarías en ganancias si es que no decidiste tomar la venta en aproximadamente valores de 75 y estás esperando alcanzar valores más altos en el indicador de miedo y codicia antes de vender. Sin embargo, como parte de mi estrategia, yo empezaría a vender cuando nos encontramos por encima de valores de 70, pues no necesariamente cada impulso alcista tiende a alcanzar valores tan altos como 85 o hasta incluso más. Históricamente podremos observar que hay impulsos que tan solo alcanzaban valores de 75 a pesar de que el mercado se encuentra bastante sobreextendido para el momento. Y un último paso es ir a valores incluso más altos, por ejemplo el promedio de 100 días. Y saco el promedio de 100 días porque si observamos la imagen general podemos ver algo bastante interesante. Y es que si bien el indicador nuevamente le hemos ingresado muchísimo más retraso y por lo tanto no tiende a dar los mejores resultados para identificar los picos del mercado, ni tampoco los fondos. Como podemos observar en este caso, el pico estuvo retrasado por aproximadamente 2 semanas y en este caso el fondo estuvo retrasado por aproximadamente un mes y medio. Pero en estos momentos el indicador de miedo y codicia con un promedio de 100 días se está acercando a los valores más bajos que ha tenido históricamente. En estos momentos el valor se encuentra en aproximadamente 29.6, mientras que en oportunidades pasadas como lo fue mediados de junio del año 2021 no bajó por debajo de 30. Durante la capitulación del COVID bajó a valores de 28 y durante el bear market alcanzó valores tan bajos como 26. Por lo tanto, si durante las próximas semanas continuamos con una tendencia bajista, podríamos estar tal vez encontrando el fondo según este indicador. Ahora, por supuesto puede continuar cayendo, pero históricamente tiende a ser una muy buena entrada, en especial si piensas a largo plazo. Entonces, para concluir, ver el indicador de forma diaria tal vez puede ser un poco confuso, desenfocarte y marearte, pues te distrae de la información que es verdaderamente importante. Uno puede quedar completamente perdido viendo cómo la volatilidad cambia de un día de 20 a un día 50
y de un día de 9 a 35 y no estar seguro si debe o no entrar al mercado. Pero cuando nos abstraemos y empezamos a ver temporalidades más altas, como por ejemplo 30, 50, 100, podremos ver una estrategia bastante ventajosa para identificar posibles macro reversiones en la tendencia. Y cuando en temporalidades más altas nos encontramos en miedo por debajo de valores de 20, tiende a ser una excelente oportunidad de compra a largo plazo según la historia. Si les gustó el contenido, no olviden darle like al video, suscribirse al canal, su apoyo siempre es enormemente apreciado. Nuevamente les recuerdo que tenemos el canal de Telegram, los invito a unirse y compartir sus ideas. Espero verlos en el siguiente video.